La primera vez que noté cómo lo miraba mientras comía, supe que algo no estaba bien. No fue por la comida, fue por la forma en que sostenía la cuchara, por la paciencia exagerada en cada movimiento, por esa sonrisa pequeña que parecía contener algo más grande. Mi hermano siempre fue de buen apetito. Trabaja en el taller desde las 6 de la mañana. Llega con olor a metal y grasa. Se lava las manos durante un minuto exacto. Siempre cuenta en voz baja. Y se sienta a la mesa sin preguntar demasiado. Come lo que haya, agradece, se sirve más. Es simple. Esa noche había pasta. La olla grande reposaba sobre la hornalla todavía encendida. La salsa era de un rojo oscuro, espesa, como pintura vieja. El vapor subía en columnas lentas, tensas, y se quedaban atrapados bajo la lámpara de la cocina, formando una nube baja que hacía que el aire se sintiera más pesado de lo normal. Había un olor extraño, no desagradable, pero tampoco familiar, metálico, dulzón, como monedas mojadas mezcladas con azúcar quemado. Ella estaba de pie frente a la cocina, revolviendo con una cuchara de madera. Tac, tac, tac. El borde de la olla vibraba con cada golpe. Demasiado despacio, demasiado constante y demasiado rítmico. No apartaba la vista de él. No era una mirada de cariño. No era ternura, ni orgullo, ni complicidad. Era algo distinto, expectativa, como si estuviera esperando una señal, un síntoma, un momento preciso. Te quedó increíble, dijo mi hermano, enrollando los fideos en el tenedor antes siquiera de probarlos. Ella inclinó apenas la cabeza y sonrió. No mostró dientes, solo tensó los labios, como si estuviera guardando algo. Yo estaba sentada frente a ellos. El vaso de agua delante de mi plato temblaba cada vez que la cuchara golpeaba la olla. Noté que mis manos estaban sudando. No sabía por qué. Me serví. La salsa cayó sobre los fideos con un sonido pesado. No era líquida, no fluía, se deslizaba como algo en intención propia. Se adhería a la pasta como si no quisiera soltarse. Clavé el tenedor. La textura era demasiado compacta. ¿Qué le pusiste? Pregunté intentando sonar casual. Ella me miró por primera vez. Sus ojos estaban brillosos, húmedos. No parecía que hubiera llorado de tristeza. Parecía haber llorado de otra cosa, de alivio quizá. Un ingrediente especial, respondió. Mi hermano rió. Siempre exageras. Ella dejó de revolver. La hornalla seguía encendida, pero ya no hacía falta. La salsa apenas burbujeaba, lenta y pesada, como si respirara. Él siguió comiendo, bocado tras bocado. Al principio no noté nada raro, solo su habitual voracidad, pero después algo cambió. Sus movimientos se volvieron más lentos. El brazo que sostenía el tenedor parecía pesarlo. Parpadeaba con más frecuencia. ¿Te sentís bien?, me pregunté. Sí, murmuró, pero su voz sonó más grave, más espesa, como si estuviera la garganta llena. Ella se acercó y apoyó una mano en su hombro, demasiado firme. No era un gesto de apoyo, era presión. El vapor empezó a oler más intenso, más dulce, más empalagoso. Mi hermano dejó el tenedor en el plato. Se quedó mirando la cocina, como si la estuviera viendo por primera vez. Está raro, susurré. Ella sonrió más amplio ahora, demasiado amplio. Es la costumbre, dijo. El cuerpo tarda en aceptar lo nuevo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Aceptar qué?, pregunté. No respondió. Mi hermano llevó una mano a su garganta. Tosió. Una, dos. La segunda fue más húmeda. Intentó ponerse de pie, pero sus rodillas fallaron y volvió a caer en la silla. El golpe resonó en el piso de la cerámica. Yo me levanté de golpe. ¿Qué le pusiste?, exigí. Ella me miró sin parpadear. Y entonces lo vi. Entre la salsa, algo que no era carne, no era tomate, era más pálido, más fibroso. Asomó apenas antes de hundirse de nuevo bajo la superficie espesa. El vapor me mareó.
Ella habló con voz tranquila, casi maternal. No podía seguir así, siempre cansado, siempre distante, siempre queriendo irse. Se inclinó hacia él y le acarició el cabello con una delicadeza que contrastaba con la rigidez de su postura. Ahora va a quedarse. Mi hermano intentó hablar. Solo salió un sonido húmedo, como si estuviera tragando algo demasiado grande. Sus ojos estaban abiertos, pero ya no enfocaban. Retrocedía hasta chocar contra la pared. La cocina parecía más pequeña, las sombras más lentas. El reloj sobre la heladera marcaba las 9:02, pero el segundero ya no se movía. ¿Qué hiciste?, susurré. Ella me miró con la misma expresión expectante, lo que hacen las esposas cuando aman demasiado. Se acercó a la olla y levantó la cuchara. La sostuvo frente a mí. La salsa goteó lentamente, y entonces lo vi con claridad. Un anillo, el anillo de casamiento de mi hermano, cubierto de rojo, girando sobre sí mismo antes de deslizarse de nuevo hacia el fondo. Miré el plato de frente a él, vacío, completamente limpio. No había restos, no había manchas, nada. Solo la marca circular donde el plato había estado caliente, y entendí. El ingrediente especial no era algo que hubiera puesto, era algo que había quitado. La policía vino al día siguiente. Ella lloró. Dijo que él se había ido en la madrugada, que discutieron, que estaba cansado del matrimonio, que quería empezar de nuevo en otra ciudad. Mostró mensajes viejos, fotos, sonrió entre lágrimas. Nadie revisó la cocina a fondo. Nadie preguntó por qué la hornalla estaba impecable. Nadie notó que el desagüe del fregadero olía a hierro durante semanas. Yo no dije nada. No sabía qué decir. ¿Qué había visto un anillo en la olla? ¿Que la salsa respiraba? ¿Que el vapor parecía susurrar? Con el tiempo la casa quedó demasiado silenciosa. Ella siguió viviendo allí. A veces me escribe, a veces me invita a cenar. Siempre cocina pasta, siempre usa la misma olla grande. Dice que es tradición familiar. La primera vez que volví fue meses después. No sé por qué acepté, quizá culpa, quizá miedo, quizá la necesidad absurda de comprobar que lo que vi fue un delirio. La cocina estaba igual, la lámpara amarilla, la mesa de madera, el reloj detenido. Ella estaba más delgada, pero sonreía igual. «Qué bueno que viniste», dijo, y la olla ya estaba sobre el fuego. Tac, 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 la cuchara golpeando el borde. «No tengo mucha hambre», mentí. «Eso siempre cambia», respondió. Me sirvió antes de que pudiera negarme. El olor era el mismo, dulce, metálico. Miré el plato. La salsa era espesa, demasiado espesa. Algo asomó apenas. No era un anillo esta vez. Era algo blanco, curvo, como una pequeña media luna. Un fragmento que reconocí con un terror inmediato. Una uña. Tragué saliva. Ella se sentó frente a mí. Apoyó los codos sobre la mesa. Me observó. No parpadeaba. «A veces», dijo suavemente, «el amor necesita ser permanente». El silencio se hizo pesado. El reloj seguía marcando las 9:12. «Come», susurró. El vapor subía y me envolvía la cara. Me mareaba, me adormecía. Sentí que mis manos se volvían torpes, que el aire se hacía más denso. Ella inclinó la cabeza, esperando, siempre esperando. Entendí algo entonces. No necesitaba engañar a nadie. No necesitaba esconder demasiado. Solo necesitaba paciencia. El amor para ella no era compartir, era poseer, era absorber, era reducir el olor hasta que no pudiera irse. Miré la puerta, demasiado lejos. Miré el plato, demasiado cerca. Ella sonrió, más amplio, más sincero, como si esta vez estuviera verdaderamente ilusionada. «No te preocupes», dijo. «Al principio siempre cuesta». El vapor me llenó los pulmones. El olor dulce se volvió insoportable, y mientras levantaba el tenedor sin saber si era decisión o reflejo, entendí por qué nunca volvió a buscarlo nadie, porque no quedaba nada que buscar, solo salsa, espesa, burbujeante, paciente, esperando que alguien más tenga hambre.
A mi hermano le dieron menstruación en su comida. La primera vez que mi hermano habló de ella fue una quincena cualquiera. Llegó a casa con esa sonrisa que uno reconoce de inmediato. La sonrisa del hombre que cree haber encontrado algo extraordinario. Se sentó a la mesa, dejó las llaves, suspiró y dijo: la conocí en el bar de la Avenida Juárez. No es como las demás. Mi mamá y yo intercambiamos miradas. Él era maestro de primaria, paciente con los niños, responsable con su trabajo, pero cuando cobraba le gustaba salir. Decía que era su manera de relajarse después de lidiar toda la semana con tareas, juntas y padres exigentes. En uno de esos bares la conoció a ella. Servía mesas, morena, delgada, siempre con el cabello recogido en una cola alta y labios pintados de un rojo demasiado intenso. No era especialmente hermosa, pero tenía algo que atrapaba, una forma de mirar, fija, insistente, casi hipnótica. Es la mujer más bella del mundo, repetía él cada vez que hablaba de ella. Nosotros no lo veíamos. Al poco tiempo comenzaron a salir oficialmente. Luego, sin que nadie lo esperara, anunció que se casaría. La noticia cayó como un balde de agua fría. Nadie en la familia aprobaba la relación. No era solo intuición, era algo más profundo. Ella parecía interesarse demasiado por el dinero de mi hermano. Siempre hablaba de lo que necesitaban comprar, de las deudas que él podía ayudar a pagar, de cómo él merecía vivir mejor, pero él estaba ciego. Ustedes no la conocen como yo, decía. Es dulce, me cuida. Se casaron en una ceremonia sencilla. Ella sonreía todo el tiempo, pero era una sonrisa tensa, como si estuviera ganando algo más que un esposo. Se mudaron juntos a una casa pequeña al otro lado de la ciudad. Desde el principio hubo algo extraño. Cada vez que íbamos de visita, había el mismo platillo en la mesa, pozole rojo. Siempre rojo, humeante, espeso, con un olor intenso que casi parecía brillante bajo la luz. Lo curioso era que a mi hermano nunca le había gustado demasiado el pozole. Lo comía por educación en las fiestas familiares, pero nunca repetía el plato. Con ella era distinto. Cuando ella lo preparaba, él comía hasta 3 platos. Está delicioso, decía, limpiándose la boca con la servilleta. No sé qué le pone, pero es perfecto. Mi mamá fruncía el ceño cada vez que lo veía servirse más. Había algo raro en ese entusiasmo desmedido. Un día, cuando regresamos a casa, mamá suspiró y dijo: ahí hay algo más. Ese muchacho no es así. Intentó hablar con él muchas veces. Él se molestaba. Ya déjalo, mamá. No todo es brujería. Pero el comportamiento empezó a cambiar. Mi hermano se volvió más distante con nosotros. Solo quería estar en su casa. Gastaba más dinero de lo habitual. Siempre parecía ligeramente agotado, pero al mismo tiempo extrañamente dependiente de ella. Fue entonces cuando mamá insistió en llevarlo a la iglesia. Al principio se negó, después aceptó, casi por cansancio. Comenzaron a ir a misa los domingos, a escondidas de su esposa. Él decía que no quería discutir con ella por tonterías religiosas. Yo los vi regresar varias veces. Mi hermano salía del templo con una expresión rara, como si despertara de algo. Después vino la limpia, una señora mayor conocida por ayudar a personas cargadas de energías pesadas. Lo barrió con hierbas y rezos. El humo del copal llenó la habitación mientras murmuraba palabras que apenas entendíamos. Mi hermano cerró los ojos durante el ritual. Cuando terminó, se quedó en silencio unos minutos. Esa misma semana notamos cambios. Comenzó a hablar diferente de su esposa. ¿Sabes?, me dijo una tarde. Nunca había notado su aliento. Es fuerte, muy fuerte. También comentó que la casa tenía un olor raro, como humedad mezclada con algo agrio. Y el pozole, dijo dudando, ya no me sabe igual como lo recuerdo. El domingo siguiente fue decisivo. Esa mañana, antes de regresar a casa, mi mamá lo llevó frente a un niño.
imagen de la Virgen. Le encendió una veladora y lo barrió nuevamente, rezando con firmeza. Que se rompa lo que está mal hecho, susurró. Mi hermano salió del templo con el rostro pálido, pero decidido. Regresó a su casa al mediodía. Ella lo recibió con una sonrisa. Te hice tu favorito, dijo, pozole rojo. El olor era intenso, más fuerte que de costumbre. Él contó después que apenas cruzó la puerta sintió unas náuseas leves. Se sentó a la mesa. Ella le sirvió un plato generoso, el caldo rojo brillante bajo la luz, espeso. Los granos de maíz flotaban pesadamente. Él tomó la cuchara. El primer sorbo lo hizo detenerse. El sabor era desagradable, ácido, metálico. Miró el plato con más atención y entonces lo vio. Encima, flotando apenas entre el caldo, había un coágulo oscuro, espeso, diferente al resto de la carne. No parecía parte del platillo, no era chile, no era maíz. Era algo más denso, más oscuro, más orgánico. En ese instante, dijo que todo encajó. Los domingos, a escondidas, la limpia, la sensación de despertar, la dependencia inexplicable, el entusiasmo forzado por ese platillo que antes no le gustaba. La miró. Ella lo observaba con esa misma expresión, fija, expectante, como esperando que comiera, como esperando que volviera a quedar atrapado. Él dejó la cuchara lentamente. ¿Qué le pusiste?, preguntó con la voz temblorosa. Ella sonrió, pero no respondió. Fue suficiente. Mi hermano se levantó de la mesa, el corazón latiéndole con fuerza. Caminó al cuarto, tomó una mochila y metió lo primero que encontró: ropa, documentos y algo de dinero. Ella lo siguió hasta la puerta. ¿A dónde vas?, preguntó sin perder la calma. Me voy. ¿Vas a volver?, dijo ella suavemente. Siempre vuelven, pero no volvió. Esa misma noche llegó a casa de mamá, pálido y temblando. Nos contó todo, la repulsión que sintió, el olor metálico, el coágulo flotando en el caldo rojo. Desde ese día no volvió a probar el pozole, ni rojo ni blanco, nada que se le aparezca. Con el tiempo inició el proceso de separación. Fue complicado, lleno de discusiones y reclamos por dinero, pero finalmente quedó libre. Pasaron los años. Hoy está casado con una maestra de escuela, una mujer tranquila, de sonrisa honesta, que cocina sencillo y sin secretos. Es feliz, pero hay algo que nunca cambió. En cada reunión familiar, cuando alguien propone preparar pozole rojo, él palidece. El olor del chile tostado lo incomoda. El color intenso lo perturba. Una vez intentó probar una cucharada en una fiesta. No pudo. Dejó el plato intacto. No es el sabor, me confesó después. Es lo que recuerdo cuando lo vi. A veces dice que quizás todo fue su cuestión, que tal vez exageró, que tal vez solo fue coincidencia desagradable. Pero cuando menciona aquella tarde y el coágulo flotando en el caldo rojo, su expresión cambia. No es miedo, es repulsión. Una repulsión que no se va, porque hay cosas que una vez vistas no se pueden olvidar. Y hay sabores que, aunque desaparezcan de la boca, se quedan siempre en la memoria. Me dijeron que era amor intenso. Cuando alguien te quiere de verdad, lo siente hasta los huesos. Pero el amor no deja marcas en la piel cuando intentas irte. El amor no te despierta con la sensación de estar solo. Yo tampoco creía en brujerías, ni en amarres, ni en rituales hechos con fotografías, las velas negras y nombres escritos 100 veces. Siempre pensé que esas historias eran excusas para justificar relaciones tóxicas, obsesiones mal gestionadas o simples casualidades, hasta que comencé a desaparecer de mí misma. No fue de golpe, fue un hechizo evidente de una escena dramática. Fue sutil. Primero dejé de salir con mis amigos, no porque ella me lo pidiera. Nunca lo hizo, simplemente. Cuando se acercaba el día de verlos, sentía una especie de peso en el estómago, una culpa inexplicable. ¿Vas a salir?, preguntaba ella, sonriendo suavemente.
No sé, quizá me quiere, respondía yo, aunque hasta una hora antes estaba emocionado por ir. Ella acariciaba mi mano. Yo jamás te obligaría a nada. Y esa frase siempre me tranquilizaba. Después empecé a distanciarme de mi familia. Cada vez que visitaba a mi madre, una ansiedad irracional me invadía, sudor frío, latidos acelerados, una necesidad urgente de volver a casa, a volver con ella. No sabía por qué, solo sabía que lejos de su presencia, algo dentro de mí se tensaba, como una cuerda invisible. La primera noche extraña ocurrió meses después de empezar la relación. Me desperté de golpe. No estaba paralizado, podía mover los dedos, podía respirar, pero sentía presión en las muñecas, como si algo invisible me sostuviera contra el colchón. Intenté incorporarme, no pude. Un susurro rozó mi oído. Quédate. No era su voz, era más grave, más suave, más antigua. Giré la cabeza. Ella estaba en mi lado, dormida, o al menos eso parecía. A la mañana siguiente tenía marcas rojizas alrededor de ambas muñecas, líneas finas, casi perfectas, como si hubieran sido hechas con un hilo muy apretado. Se las mostré, las tocó con delicadeza. Te lastimas cuando estás estresado, dijo. ¿No te das cuenta? Y besó cada marca como si estuviera sanando. Esa noche soñé con hilos, hilos rojos que salían de mi pecho, no de mi piel, sino de más adentro. El centro mismo de mi cuerpo se extendía hacia la oscuridad, y al final de cada hilo estaban sus manos sosteniéndolo, tensándolos, sonriendo. Desperté jadeando. Ella estaba sentada en la cama, observándome. No parecía sorprendida. Otra vez el mismo sueño, ¿no? Susurró. Nunca le había contado los detalles, nunca mencioné los hilos. A partir de ahí, empecé a notar más cosas. Cuando discutíamos, aunque eran discusiones suaves, casi inexistentes, sentía una presión en el pecho. No tristeza, no enojo, presión, como si algo me comprimiera desde dentro cuando pensaba en él. Porque sí, hubo momentos en que lo pensé, no porque ella fuera cruel, sino porque algo no se sentía natural. Demasiada coincidencia, demasiada sincronía. Sabía lo que iba a decir antes que lo dijera. Parecía en la habitación justo cuando estaba por enviar un mensaje, cancelando planes con ella. Tocaba a mi hombro exactamente cuando pensaba en salir a caminar solo. Era como si anticipara mis decisiones o como si las guiara. Comencé a revisar discretamente sus cosas. Me sentí culpable, pero necesitaba respuesta. Al principio no encontré nada extraño, ropa, maquillaje, libros, hasta que un día limpiando el closet noté una bolsa vieja en la parte más alta, casi oculta detrás de cajas. La bajé con cuidado. Dentro había una caja de madera, pequeña, sin decoración. La abrí, velas negras consumidas, restos de cera roja endurecida, mi foto impresa varias veces, un papel doblado con mi nombre escrito repetidamente, una y otra vez, hasta llenar ambas caras. Y debajo, un muñeco de tela. No era infantil, no era decorativo, era tosco. Tenía una pequeña cadena que reconocí, mi cadena. También llevaba un reloj viejo que yo había perdido semanas atrás. El pecho del muñeco estaba atravesado por un hilo rojo grueso y tenso. Mis manos comenzaron a temblar. Detrás del muñeco había una frase escrita con tinta oscura, para que no se vaya como los otros. Los otros, la palabra me golpeó más fuerte que cualquier otra cosa. ¿Quiénes eran los otros? Esa noche decidí irme. No hice escena, no grité. Esperé a que se durmiera. Me levanté despacio. Tomé mis llaves, abrí la puerta con cuidado y sentí un tirón brutal en el pecho. Caí de rodillas. No era dolor físico exactamente, era una fuerza intensa, como si algo tirara de mí desde dentro del torso. Intenté arrastrarme hacia la salida. No pude. Cada centímetro que avanzaba generaba una presión insoportable. No es necesario que sufras, dijo su voz detrás de mí. No escuché pasos, no escuché la cama crujir, pero estaba ahí, arrodillada a mi lado. Sostenía algo rojo enrollado en sus dedos.
No era lana, no era cuerda, era más fino, más húmedo, y salía debajo de mi cabecera, de mi pecho. Lo veía, un hilo rojo vibrando con cada latido. Todavía está aprendiendo, susurró con ternura. Tiró suavemente, y mi cuerpo retrocedió hacia ella. No caminé, no decidí, fui arrastrado. El vínculo necesitaba ajustarse cuando intenté romperlo, intenté gritar. No salió sonido, no era que mi garganta no funcionara, era que la voluntad misma se estaba comprimiendo. No era el cuerpo el que estaba atado, era la parte que elige, la parte que dice, me voy. Esa parte ya no respondía. Desperté en la cama. Ella me abrazaba como siempre, su respiración tranquila. ¿Te quedarás hoy también? Preguntó con una sonrisa dulce. Y lo peor no fue el hilo, no fue la caja, no fue el muñeco. Lo peor fue que una parte de mí quería quedarse, que cuando pensaba en irme, además del tirón, había nostalgia, había miedo a perderla, pero no miedo real, miedo implantado. Desde entonces vivo así. A veces logro salir de casa, pero siempre regreso. No porque me obliguen, porque algo dentro de mí se dobla, se inclina, se rinde. He intentado escribir esto varias veces. Siempre termino borrándolo. Hoy siento este tirón otra vez mientras escribo. Un impulso suave que me dice que exagero, que ella me ama, que todo está en mi cabeza. Y quizá lo esté. Quizá no haya hilos, quizá no haya muñecos. Quizá el amor intenso simplemente se sienta como cadenas invisibles. Pero cuando cierro los ojos, aún veo ese hilo rojo vibrando en cada latido. Y cada vez que pienso en cruzar la puerta, algo tira. Y yo siempre termino regresando.